Entonces nos presentamos hoy, Iván, tú eres entre todas las mujeres. Con Camilo. Con Camilo, los dos. Hoy es una reunión fuertemente femenina. Tenemos los miembros masculinos, pero están un poco ausentes hoy. ¿No pueden venir? Leandro inició una maestría con todo y pretende liquidar los créditos inmediatamente este año, entonces usa de lunes a viernes, es imposible para él. Alejandro hoy nada más tenía dificultades, después se suma al seminario concretamente. Sebastián, bueno, es un joven investigador con ISET, ya tiene su formación, a pesar de que le interesa mucho Sebastián Gago de la Universidad de Córdoba, Ana Karen Grunig es de la Universidad de Río Cuarto. Sebastián Gago de la Universidad de Córdoba es una persona que ya tiene su formación consolidada y bueno, y si bien le interesan las lecturas que vamos a hacer durante este año, tampoco es necesario que nos acompañe directamente como grupo de estudio. Por el otro lado, Diego Moreiras, que es el otro miembro también de la Universidad Nacional de Córdoba, hoy me dijo que iba a hacer lo posible por conectarse en torno de las 8, porque es maestro de escuela. ¡Wow! Y sí, terminó su doctorado, ¿no? El capítulo que está publicado en el libro es una síntesis de su tesis de doctorado. Y está cumpliendo su vocación, se volvió a la escuela, está chocho de trabajo. ¿Y pones a grabar de nuevo? Sí, estoy grabando. Ah, perfecto, perdón, Sí. perdón por eso. No, todo bien, todo bien. Ahí está. Vos avisa, Ana, si se corta, mandame un mensaje al celu. Sí. Bueno, así que aquí estamos los que estamos presentes y vamos a dar inicio al encuentro de hoy. Primero, bueno, la verdad se superpone un poco la energía toda puesta por el equipo en la presentación del libro, que es el viernes próximo, con esta reunión hoy, pero al mismo tiempo, como las reuniones son mensuales, uno quería arrancar en mayo. Ya arrancar en abril me parece que estaba bien y por eso sostuve el encuentro a pesar de los compromisos, porque todo el equipo está comprometido con distintas tareas para la presentación. Así que les agradezco, sé que todos están hasta las manos ocupados, así que agradezco. Bueno, hoy contamos con la visita especial de Claire, estaba presentándola, Claire Arush, ¿no? Arush. Sí, buena pronunciación, gracias. Alush. Claire Alush, ¿no? Claire Alush, que es doctoranda por París 8, nos estaba contando un poco el título de su trabajo, porque yo no entendía muy bien esto de Ferlier. ¿Cómo es el título en español? Vos que dominás bien el español también. Hasta traducir mi título de una tesis que estoy trabajando. Bueno, pero el título por ahora, ¿cómo es? Como hacer lugar la idea de cómo contemplan las imágenes filmadas por algunos cineastas que no son cineastas de comunidad, sino como una idea realmente del vínculo que se hace entre un cineasta que tiene como un proyecto muy preciso en un lugar definido y lo que, pues bueno, todo el método de trabajo con el lugar y en el lugar y con lo que significa vincularse con el lugar, es decir, también con los habitantes y como ir más allá de filmar el lugar de forma extraña o extranjera. Y así que, como decía, la idea de hacer ciudad es un concepto desarrollado por un antropólogo francés que se llama Michel Agier, ¿sí? Y que él escribió, publicó hace unos 5 años un libro que es maravilloso que se llama Antropología de la ciudad, y desarrolla esta idea de que la ciudad, claro, nos hace, pero que cada uno hace la ciudad también, y que hacer la ciudad es como una suma de pequeñas acciones, pero también de percepción activa de la ciudad. Y él, bueno, dice que como antropólogo, cada vez que pasa en un terreno, hace un tipo de cartografía sensible del lugar, intentando como recorrer, no sé, como si marca todas esas percepciones que le parecen como peculiares vinculadas con este lugar. Y hasta la ciudad también como una forma política de decir que mismos hay cambios estructurales urbanos que son decididos por como poderes públicos o poderes privados, y también como cada ciudadano tiene la posibilidad de cambiar cosas a su escala o de apropiarse un pedazo del lugar para que no sea un lugar como de hecho, pero un lugar decidido, vivido de verdad. Y bueno, y propone como una metodología muy
muy general y muy adaptable de cómo vincularse con las ciudades y de cómo sería hacer lugar por cada barrio, depende, claro, del nivel social de la ciudad, del lugar. Sí, como, no sé si está traducido en español. Igual tienen como unos artículos en online, digo en francés, de forma bastante... Sí. Y él tiene una forma de escribir muy, muy clara, muy transparente, así que supongo que sea posible. Bueno, me imagino que el lunes vas a distribuir algún material para acompañar tu exposición. Decir alguna bibliografía o algo así. ¿Sí? Estoy armando algo, voy a hacer un PowerPoint también, no sé, igual tengo 40 minutos. Bueno, me imagino que en tus textos está citado este antropólogo. Sí, claro, ¿sí? muy Bueno, citado, entonces en el último. Bueno, eso puedo mandarte en la oficina que defendí en septiembre, como él tiene mucha importancia, así que vas a ver su nombre. Nos interesa mucho ese tema, de alguna forma nosotros este volumen lo hemos trabajado con metodologías del mapeo colectivo y de la antropología visual también, específicamente algunas observaciones directas y entrevistas de tipo etnográfico. Pero estamos yendo hacia un segundo volumen en el que esta vez sí vamos a hablar de las películas, porque en este volumen hablamos de procesos y de prácticas, de producción y de exhibición. Y es muy curioso porque cometimos la gran hazaña de escribir un libro sobre cine sin hablar de películas, lo cual es estupendo y realmente muy innovador dentro de lo que es el campo de los estudios cinematográficos, por lo menos acá. Entonces esto de describir, ¿no?, estas formas de trabajar, de producir cine, del tipo de vínculos que se generan entre ellos, las formas de trabajar que tienen entre ellos, la verdad es que es muy importante que ahora vayamos hacia el análisis de los relatos y cómo desde las películas podemos empezar a ver inclusive el hacer lugar, ¿sí? Yo sostengo una hipótesis. Ana, ¿vos estás ahí? Sí, yo estoy acá. Sostengo la hipótesis, especialmente ya referida al campo de la recepción, según la cual, bueno, existe un modo comunitario de la recepción, un modo documentario, un modo comunitario de ser público, ¿sí? Yo llego al final ahora de la exposición con esto, para decirles que, bueno, ahora arranco y explico por qué hablo de un modo de ser público. ¿Sí? Estoy tomando la teoría de Roger Audin, la semiopragmática del cine. Vieron que Diego Moreira se está tomando el trabajo de traducir para nosotros el texto de la ficción, donde él explica cómo funciona el modo ficcionalizante de ser público, y a partir de ese modo ficcionalizante, que es por alguna forma entendido de alguna manera como un modo dominante de ser público, a partir de ese modo dominante de la ficción, él desprende una cantidad de 9 modos diversos de ser público, ¿sí? Cuando yo hablo de modos, estoy hablando de procesos y operaciones, ¿sí? Es decir, un modo se constituye por una serie de operaciones que el espectador hace en relación a la película dentro de un proceso espectatorial, ¿sí? Entonces Audin describe qué es lo que hace, qué operaciones hace un espectador para construir una ficción y en qué clase de proceso se entra como espectador para ir construyendo la ficción. Audin nos dice, y esto es un poco el fundamento de la semiopragmática como teoría fílmica, esto, bueno, es algo que tengo que reconocer un mea culpa, creo que me la pasé un montón de tiempo hablándoles que íbamos a aplicar la metodología de la semiopragmática. En realidad la semiopragmática no es una metodología, la semiopragmática es una teoría fílmica, es una teoría del funcionamiento fílmico, y evidentemente la metodología está vinculada al análisis semiótico, ¿sí? Es un análisis semiótico. Vamos a empezar a describir paulatinamente. Vos disculpame, Claire, que yo te corté así, tomé lo del hacer lugar. Me interesa muchísimo también que entiendas que tenemos muchos puntos de común respecto de la mirada sobre nuestros problemas y que trabajamos con un problema muy cercano. Vos escribiste someramente el título de tu trabajo,
pero no me hablaste al respecto de qué corpus fílmico trabajás. Y justo me estoy armando, así que como también todo un proceso de definición del hacer lugar, también la palabra lugar es para ir más allá de la dicotomía entre ciudad y periferia o ciudad y campo, y realmente como pensar el anclaje de forma como, no de encontrar un método para analizar todo, sino ver como cada película, cada gesto cinematográfico trae como una problemática suya propia, pero también como pensar una constelación, y como también trabajo sobre cineastas brasileños y argentinos. Exacto, el corpus como es el cine transnacional brasileño. Sí. ¿Por qué? Igual con la persona joven. ¿Por Sí, qué? por eso que cuando, bueno, Además, separé una serie de libros para prestarte, porque vengo publicando sobre eso hace rato. Sí, igual después hablamos más porque tampoco quiero como concentrar toda la atención que Muy bien. muchas cosas para hablar, Perfecto. pero sí, como ya leyendo como la introducción de los capítulos y más que todo la metodología, como me sentí tan, wow, eso existe acá. Claro. Y lo están haciendo y que están como el cine contemporáneo desde el lugar, desde lo que se hace, y también vos hablas en la introducción de que estén como interesarte a la estética, tampoco es una cosa que negas, mismo si no tiene mucho espacio en este libro, pero se nota que es una preocupación también que tampoco lo están como echando y... Claro, por así supuesto. que bueno, porque en Francia todo me parece muy dividido y bueno, lo que hace me parecía ser como una propuesta de síntesis o de suma o de intentar juntar las cosas muy interesantes. Ah, muy bien, se nota entonces. Sí, porque ya en Francia hay que decidir, si vos estudias un cine latinoamericano, necesitas decidir si estudias en el campo de los estudios cinematográficos o de los estudios hispanoparlantes. Así que ya me parece problemático, Claro, como si no pudiera tener una mirada estética y política sobre como películas donde se habla español, porque bueno, todo está muy dividido. También antropología del cine, y bueno, hay un punto de encuentro, pero siempre te dicen que lo que haces es demasiado antropológico o demasiado estético. Bueno, se puede juntar de vez en cuando. Un hecho cultural siempre trae una cosa estética y bueno, un gesto estético, mismo si como muy formal, siempre trae una cosa antropológica también. Así que bueno, viendo con todo lo que ustedes planteaban, me parece como también como si un encuentro increíble y me hubiera pensado unos meses atrás en Francia que me iba a encontrar con este libro, así que bueno, maravilloso. muchas gracias por haber supuestas también, Sí. Porque... No, gracias a vos por haber escrito y haberte acercado, porque la verdad que para mí es una sorpresa y es más, nos vas a ayornar respecto de una cantidad de cosas que se están haciendo en Francia. Sí, en general como el intercambio que vamos a poder como, y igual si puedo ayudar con algunas traducciones, no digo para traducir al español porque no es mi idioma natal, así que sí, no va a ser español si lo escribo yo, pero si necesitan en algún momento aclarar algunas cosas en los textos en francés que sean de Roger Gauguin o no sé qué, bueno. ¿Sí? Sí. ¿Pero te animarías a traducirlo al español? No, a traducirlo no, porque pero entonces muy mal. Pero consulta consulta respecto de eso. Bueno, sí. Mira, yo cuando hice mi maestría en la UNICAM, en los años 90, en el año 94 que entré en la maestría, trabajaba con arte electrónico, con videoarte y demás. Y mi tutor de investigación, Fernando Ramos, me dijo, mirá, con tu área de trabajo tenés que leer francés. Y yo le dije, no sé francés. Me dijo, bueno, te sentás, abrís el libro y empezás. Digo, no sé, me dijo, bueno, libro, diccionario, y empezás a leer del francés. Y bueno, yo así aprendí francés. Es decir, entonces, para la lectura no hay problema. Por supuesto que no lo hablo. Hoy me moría de risa con un amigo de descendencia francesa que vino a la mañana e intentamos entablar una conversación y la verdad que nos reíamos mucho porque decíamos cualquier cosa. Pero no, la lectura está muy tranquila. Pero bueno, es la lectura nada más. Ni lo hablo ni lo escribo. Pero bueno, muchas gracias por el ofrecimiento. Realmente lo vamos a tener en cuenta. Que solo para responder en breve el tema del corpus, algunas películas que me parecen importantes hasta ahora, mismo si no se va a hacer como una programación, un montaje, así que bueno, es como muy precario por el momento. Pero bueno, en un lado más poético me interesa mucho el trabajo de Gustavo Fontán, me parece que va a vincularse de forma muy fuerte con los lugares. También la película de Iván Fun de Eduardo Crespo, que como se juntan con una comunidad y al mismo tiempo ya hace tiempo que viven en Buenos Aires, así que hay
un conflicto en ese sentido. Las películas del Pampero Cine, que siempre como salen de Buenos Aires, más porteño que ellos no hay, pero al mismo tiempo como siempre nunca filman acá. No, eso, y bueno, no conozco bastante bien la filmografía de Raúl Perrone y de Campuzano, pero ya sé que son filmografías para investigar de forma seria. Sí. Y también otra película que no conozco las otras películas que hicieron los cineastas, pero la película Las Calles, que es una película de una cineasta cordobesa, ahora no me acuerdo del nombre, pero que se ubica más por el sur de la provincia de Buenos Aires y que trata de cómo se nombran las calles de una ciudad, como el poder es una ficción, pero el poder de nombrar los lugares. Es una primera película muy interesante y también pienso en Cuerpo de Letras de Julián Sanchifilo. Me parece una película buenísima. Sí. Bueno, y no quiero hacer una distinción entre documental y ficción, así que digo, me parece importante que el hecho que sean películas muy espaciales sea más importante que sean películas descriptivas que entran en un tema específico. Claro. Y en Brasil, creo que voy a retomar cosas sobre las películas de Kleber Mendonça Filho porque son muy interesantes. Colega de doctorado. ¿Qué? Usamos el doctorado juntos. No. Claro, como Kleber. Puede ser. Sí, en la época que era crítico. Empezó a filmar después. Qué loco. Sí. ¿La UFP? ¿Sí? No. Sí, la universidad. Sí. Claro. Somos colegas de doctorado. Qué loco. Y bueno, después, a ver, como en Recife hay como varios cineastas que están como muy vinculados con el espacio, porque el espacio básicamente es un espacio de conflicto perpetuo, así que las películas de Gabriel Mascaro, como Avenida Brasilia Formosa, por ejemplo, películas de Marcelo Pedroso, y de Adir Lequeros, claro. Adir Lequeros es maravilloso. Maravilloso. Así que bueno, por ahora, pero son las cosas más conocidas. A cidade de una cosa brillante. Sí. Brillante. Bueno, Así ¿y por qué el cine argentino y brasileño? Bueno, eso es una... ¿Por qué ¿Por qué? ¿Te interesa la estética de nuestro continente? Y, no sé, me apasioné por el cine argentino con la invasión de Hugo Santiago. Ah, también, vos también. Murió en París. Sí, y además viví en su calle durante un año, así que nos encontramos un par de veces, hace 2 años, entonces que bueno, felizmente ya hacía un año que no tenía más noticias de él porque estaba muy enfermo y era bastante cerca de él, tampoco no podía ir a visitarlo, pero fue muy loco porque fui a Argentina por culpa de la invasión que me obsesionaba. Claro. Y además estuve en Buenos Aires el año del estreno. ¿Qué película? Sí, qué película. Espacio. Y estuve en Buenos Aires el año del estreno del Cielo del Centauro en el Bafisi, así que era como extraño, como la vuelta de Hugo Santiago de Buenos Aires justo el año que yo estaba en Buenos Aires, y volviendo a Francia me di cuenta que vivía en la misma calle. ¿Qué va? Increíble. Te cuento una cosa, que uno de los artículos es del nieto del protagonista, uno de los protagonistas, Murúa. ¿Murúa? ¿Tiene que ver? No. Sí, Gonzalo. Que es Gonzalo el Murúa. nieto de Lautaro Murúa, que es uno de los actores, protagonistas. que es fue un gran director acá. Ay, qué loco. Todos los caminos te llevan a la invasión. Película. Sí, y comunidad especial en la película. Sí. Bueno, gracias por toda la explicación. Y después, bueno, investigando el cine argentino me di cuenta que había mucho cine apasionante más allá de invasión. Sí, claro. Y que era todo un terreno y que infelizmente estando en Argentina durante un año de intercambio hace 3 años pude ver como muchas películas que no tenía acceso en Francia porque como la distribución de las películas en Francia son como gracias a los festivales, pero es una distribución muy efímera. Y después en las salas son las películas más como mainstream o más linda o más cliché, y infelizmente no se puede tener una... Y escúchame, ¿la embajada argentina ya no tiene una cinemateca? ¿En Francia? Sí. No. ¿No tiene una filmoteca la embajada nuestra ya? No me parece, igual como muy extraño porque hay una semana de cine brasileño, hay una semana de cine peruano, hay una semana de cine de Ecuador, pero no hay una semana de cine argentino en París. ¡Ay, qué loco! Eso es como muy extraño. Y sobre todo porque desde mi punto de vista el audiovisual para los argentinos es la principal ventana cultural hacia el exterior. Sí. Si nosotros hablamos de Brasil, yo te diría que es la música.
Claro. Pero la cultura argentina es el cine. Para fronteras afuera es el cine. Tiene que hacer la música, ¿verdad? Sí, es muy loco que no haya una semana del cine argentino en París. Sí, muy tranquilo. Hubo en algún momento, pero organizada de forma muy informal. ¿No? Y como de forma muy precaria, no está en cine, pero ya no me imagino. Bueno, Así que bueno. lo siento. Bueno, buenísimo. Entonces es un amante de nuestra cultura y de la cultura brasilera, así que mejor onda todavía. Bueno, realmente un placer tu visita y espero que podamos realmente seguir intercambiando más. Por lo que veo, es turista en Argentina. Sí, no, es español fantástico. Sí, venga. ¿No? Igual ojalá que no sea la última vez. Tranquilícense que vamos a ver. Vamos a hasta el 15 de mayo, pero volveré una vez por año un poco. Bueno. Otra vez. Nada, bienvenida. Bueno, arrancamos con todo este atraso hoy. Ana, ¿vos todavía estás ahí? Sí, estoy acá grabando. Bueno, yo les había pedido que trabajasen a modo introductorio un texto muy breve que está en este libro de Robert Stamp que se llama La ascensión de los estudios culturales. Yo me lo puse acá por orden de exposición, así que puedo desordenarme. En este libro de Robert Stamp, Teorías del Cine, tiene dos libros bastante similares, este que es Teoría del Cine y otro que es este que voy a utilizar inmediatamente ahora, que son nuevos conceptos de la teoría del cine. Pero vos enviaste que está en teoría del cine. Yo envié este, que es a donde está la ascensión de los estudios culturales. ¿Sí? De alguna manera, bueno, necesito hacer estas cosas porque todos tenemos formaciones académicas distintas, entonces como para ordenar el equipo de alguna forma y darnos a todos un poco el mismo contexto de escritura, por eso trabajo de esta manera. Nuevos conceptos, este es teorías del cine y este es nuevos conceptos de la teoría del cine. ¿Sí? Bueno, Robert Stamp, en este libro, la ascensión de los estudios culturales está en el de la fotocopia, ¿no? En teorías del cine. ¿Sí? Nos dice Robert Stamp que es en torno de los años 60 que aparece en torno a la llamada Escuela de Birmingham, el Center for Contemporary Cultural Studies. Algunos ya lo conocen. Es a partir de la izquierda británica que aparecen los estudios culturales y los fundamentos evidentemente están en un cruce entre el marxismo y la semiótica, el feminismo y la teoría crítica, inclusive la teoría crítica racial que nace en esos años, ¿no? Entonces conceptos grandes, ¿no? Con los que se venía pensando la cultura, ¿no? Como el propio concepto de cultura, de hegemonía, cuando hablamos de Gramsci, de cultura como modo de vida, cuando hablamos de Raymond Williams, de incursión, de Michel de Certeau, de cultura como agregado narratológico, de cultura como texto, de Geertz y de Clifford, conocimientos del poder, no conocimientos relacionados con el poder en relación a Foucault, es decir, vienen cantidad de teóricos, ¿no? Bakhtin, ¿no? Siendo traducido recientemente, digo recientemente para los años 60, ¿no? En donde intenta interpretar el carnaval como una inversión de los valores sociales, ¿no? De la misma forma que los conceptos centrales de la obra de Bourdieu, como hábitus o el propio concepto de campo cultural, son todos conceptos que nacen en el cruce de distintas disciplinas de las ciencias humanas para intentar abrir los objetos. Tenemos que ponernos un poco en contexto y hablar de los años 50 como de un momento que a mí me causa gracia. Cassetti lo llama como el sueño cientificista de las ciencias humanas, en donde las disciplinas se preocupaban por la especificidad de la concerniencia, lo que concierne a cada disciplina, y trabajaban de una forma bastante aislada para entender que los problemas de la cultura
con los estudios culturales, válgame la redundancia, se comprende que los problemas de la cultura son problemas que necesariamente nos llevan a la necesidad de la interdisciplina, de abrir los campos de estudios, de cruzar las metodologías de estudio, porque si efectivamente piensan, ¿no? Años 60, estoy hablando de izquierda, del marxismo y de la semiótica, era necesario realmente comprender que el origen de las problemáticas y sobre todo una demanda por una transformación social, era necesario transformar la universidad en un espacio politizado, en un espacio abierto, un espacio útil a la transformación social. Y dentro del cultivo de la especificidad disciplinaria, es difícil perseguir esos objetivos. Es difícil politizar un conocimiento cuando vos decís que obedeces una disciplina y no obedeces tu problema. ¿Sí? Obedecer es una palabra horrorosa, pero lo que yo digo es que, bueno, una cosa que es un poco lo que nos impulsa a trabajar de esta manera en nuestro proyecto, tiene absoluta relación con este punto de vista. Es decir, nosotros tenemos un objeto problema, que es el cine comunitario, y es imposible atravesarlo apenas desde una disciplina, si queremos realmente dar cuenta de la complejidad de los procesos que suceden adentro de este espacio cultural, ¿no? Que es el cine comunitario. Entonces, toda esta movilización, esta necesidad por romper, ¿no? Decir, no, pero vamos, yo misma lo practico hoy en día, ¿no? Me dicen, ¿por qué no vamos al Congreso de Semiótica? Vamos al Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Estudios Semióticos. Entonces vos vas y en el programa tenés semiótica de la cultura, semiótica de la televisión, de los medios, semiótica de la naturaleza, semiótica de qué sé yo. Entonces todos nos juntamos porque hacemos semiótica. ¿Y qué hacemos con eso? Decimos, buenísimo, somos todos semióticos, ¿no? Y en la realidad se queda ¿a dónde? ¿Qué hicimos con los problemas rurales? ¿Y qué hicimos con los problemas de los medios? ¿Y qué hicimos con los problemas del inconsciente? ¿Y qué hicimos con los problemas? Entonces, no podemos seguir vinculándonos, alistándonos por disciplinas como quien practica apenas un deporte. Es decir, nosotros tenemos como intelectuales, y esto es una de las grandes herencias de este periodo histórico, ¿no? De los años 60, y hay que reconocer que menciono la escuela de Birmingham y que realmente desde Birmingham de alguna forma también irrumpe también en los estudios franceses, ¿no? De la teoría fílmica francesa, de una forma muy poderosa la influencia de esto, porque mientras Francia estaba pensando en el postestructuralismo como una forma de entender que los signos se relacionan no solamente entre ellos, sino dentro de un universo sígnico, ¿no? Entonces, cómo los lenguajes se usan entre sí, qué sé yo, bueno, seguimos hablando de la esfera de los lenguajes, seguimos hablando de la esfera de los signos, y no estaba tan fuerte dentro de la preocupación semiótica postestructuralista esta cuestión de responder políticamente a los problemas de la realidad. Entonces, la pragmática, que es siempre lo que se respira en el mundo anglosajón, entra de una forma muy poderosa, inclusive irrumpe en los estudios de cine, en la teoría fílmica francesa, demandando una postura más del lado de la praxis. Más política. Más política, más politizada. Ahora, para politizar el análisis, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, salir del análisis estrictamente de los signos y entender qué se hace con esos signos, en qué procesos sociales están inscritas estas significaciones, estos sentidos, cómo se fabrican estos sentidos, ¿no? Entonces, realmente es un momento muy importante de la teoría, y los estudios culturales, bueno, son los primeros que asoman, ¿no? Con toda esta irrupción nueva, y nos dice Stamp que son extremadamente difíciles de definir por la metodología deliberadamente ecléctica y abierta que se practica dentro de los estudios culturales, porque se entiende la cultura, como bien decía Claire hace un instante, se entiende los problemas de la cultura como un problema tanto antropológico como artístico. Entonces se borran estas fronteras. Tiene un espíritu profundamente democratizador, en el sentido de que ya no se estudian más los altos objetos de la cultura, sino que una historieta pasa a ser un problema también de la cultura, la radio pasa a ser, los medios masivos aparecen como un objeto de estudio, ¿sí?
cuando anteriormente no, se estudiaban apenas las culturas más consagradas, ¿no? Inclusive, bueno, el propio lenguaje cinematográfico aparece con mucha fuerza dentro de estos estudios, ¿no? Al mismo tiempo, dice Stamp que los estudios culturales son omnívoros, en el sentido de que se comen todo, es decir, cualquier cosa se transforma en un objeto de estudio dentro de los estudios culturales, ¿no? Entonces, una murga o un folletín publicado en un barrio o las artes clásicas, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, se difunden rápidamente por el mundo anglosajón con bifurcaciones muy importantes por América Latina, y esto también es importante tenerlo en cuenta, porque especialmente en Brasil sucede esto, que es una cosa que en Argentina tenemos que entender el contexto histórico nuestro, el de mediados y fines de los años 60, con mucho de los bastones largos y todo lo que significó el inicio de los procesos dictatoriales. Se interrumpe violentamente el ingreso de los estudios culturales en nuestro país, algo que fue retomado recién con la vuelta de la democracia. Hay que decirlo, y esto no significa un atraso hasta el día de hoy en un montón de lugares. Que en el curso de artes no se trabaja en los estudios culturales debidamente es un rasgo, es un síntoma, ¿sí? Que para entender que los estudios culturales viven apenas en las facultades sociales y que no están en Filo, que es la Facultad de Filosofía y Letras, es realmente un síntoma histórico traumático, diría yo, de esta situación, ¿no? Para que tengan idea, bueno, el Instituto Gino Germani, uno de los grandes fundadores fue Enrique Oteiza, ¿sí? Enrique Oteiza era formado en Columbia, es decir, realmente dentro de esta cuestión, y bueno, de alguna forma tenemos que situar esto, ¿no? Porque nuestro contexto es nuestro contexto. Entonces, de alguna forma, si nosotros tenemos que posicionarnos, tendremos que decir que hacemos estudios culturales. Nosotros hacemos estudios culturales. Dentro, con un diálogo fuertísimo con lo que es la teoría fílmica pura. Es decir, la teoría fílmica no es ni la historia del cine ni la estética cinematográfica, ¿sí? Teoría fílmica es la teoría de cómo se piensa el cine. Entonces, nuestro trabajo está inscrito en estos campos. Estamos dentro de los estudios culturales con una profundización muy fuerte dentro de lo que es la teoría fílmica, propiamente dicha, que significa los modos de cómo comprender, cómo teorizamos el cine y cómo lo entendemos como fenómeno social y cultural. Entonces, en este sentido, hacemos estudios culturales a partir de la semiopragmática del cine. Entonces, por eso quería trabajar esta pequeña introducción y no me voy a extender mucho más. Voy a citar apenas una característica más, dos características más, que dice Stamp que los estudios culturales son una respuesta a las disciplinas excesivamente específicas y tradicionales que nos reprimen. ¿Por qué no permitirnos esto de romper las disciplinas? Y por último, dice Stamp que los estudios culturales son profundamente transformacionistas, en el sentido de que apuntan a generar, dentro de la tradicional ya entendida como vocación polemicista que nace con el postestructuralismo, buscan generar una transformación en el campo donde son producidos. Es decir, uno pretende, a partir de la producción de pensamientos sobre estos problemas que nos tocan, generar una transformación en ese campo que estudiamos. Entonces, esto de rompamos el aislamiento de la universidad, rompamos el aislamiento de las disciplinas, ¿sí? Y que la universidad esté al servicio de un proceso de transformación social, todo eso nos enmarca y nos abraza a nosotros, ¿no? Y lo que está pasando con la publicación de nuestro libro es extremadamente sintomático en ese sentido. Que en la primera semana de publicado en PDF hayan entrado masivamente en contacto conmigo todos los actores que habíamos entrevistado, diciéndome, necesitábamos esto, ahora con esto me siento más legitimado, vamos a hacer tal cosa, te invitamos a que vengas a Cine Movimiento y a desatar una jornada de discusión sobre lo que ustedes están escribiendo y qué sé yo, papá. Ahí misma yo abrí el paraguas y dije, guarda, que esto no es un libro cerrado, ni somos esclavos de nuestras letras, esto es un libro proceso. Es decir, es un libro que salió caliente del horno,
muy caliente del horno y que ciertamente yo voy a estar súper contenta de discutirlo con los actores, porque los actores van a empezar a decirnos, no, mira, no es tan así como están diciendo ustedes. Así que muy probablemente lo hagamos poco en breve y tengamos que reescribir varios de los capítulos y volver a publicarlos de otra manera con otras vueltas de tuerca. Pero así es el trabajo. Así es como se piensa, así es el trabajo del pensamiento. Y es interesante también entender que yo agregaría a estas características de romper el elemento de la universidad y romper el elemento de la disciplina, romper la individualidad. Porque creo que es imposible pensar a solas. Y más cuando hablamos de este grado de complejidad. Es decir, es muy difícil pensar a solas esta clase de problemas. Porque es casi difícil abrazarlos en su complejidad completamente a solas. ¿Cómo hacemos para generar una respuesta inteligente, una propuesta inteligente, si no cruzamos todas nuestras herramientas para debatir mejor algo? Entonces, el trabajo colectivo también para mí es estratégico en ese sentido, ¿no? De asumir que somos muchas voces y vamos pensando y modelándonos entre todos, ¿no? Entonces eso también lo agregaría como una característica de esto. Bueno, dije que era lo último que decía, pero no va a ser lo último que decía en relación a STAM, porque es muy interesante cómo da un ejemplo con de cómo se comportaron los estudios culturales en relación al problema de la subjetividad, ¿no? Que también fue uno de los grandes problemas de los años 60, ¿no? Sujeto e ideología, ¿no? Cómo se construye el sujeto, cómo nace el sujeto, cómo se domina el sujeto, ¿no? Y el problema de las transferencias ideológicas, el problema de la dominación, el problema del poder, ¿no? Entonces dice, los estudios culturales critican a la semiótica y al psicoanálisis por comportarse como disciplinas ahistóricas, ¿no? Entonces, el psicoanálisis, que es todo lo que vino a decir un poco escandalosamente el Antiedipo, ¿no? En el año 72, ¿no? Es decir, ¿el psicoanálisis critica al estudio cultural? No, los estudios culturales critican. Estoy dando un ejemplo de problema criticado por los estudios culturales, el problema de la subjetividad. ¿Qué dicen los estudios culturales? Y el psicoanálisis analiza al sujeto como si no hubiese una historia de lo que es ser sujeto en Occidente, ¿no? Ahí viene el Antiedipo y dice, atenti, el concepto ahí historiza el concepto de inconsciente, ¿no? Estoy dando ejemplo, ¿no? El Antiedipo dice, el concepto de inconsciente que utiliza Freud responde a una organización social y cultural decimonónica que se prolonga en el comienzo del siglo XX y demás, pero bueno, estamos ya en 1970 y hoy la familia ya es diferente. Entonces, es decir, esta crítica de que tanto la semiótica como el psicoanálisis se comportan como disciplinas ahistóricas es algo central para entender cuál es la estrategia de los estudios culturales, ¿no? Es decir, no podemos pensar sin colocar bien claro delante nuestro que todo lo que es concepto posee un sentido históricamente construido. Y esto es nada más y nada menos que Heidegger. Es decir, estamos hablando de hermenéutica. Estamos diciendo que todo sentido tiene una historia, que el sentido se construye con la historia y los conceptos portan un sentido. Entonces, esto tenemos que tenerlo muy claro. Porque, ¿qué me van a decir? Y sí, pero entonces, Andrea, la teoría es una especie de ilusión que se va a deshacer, ni bien pasen los años, y que ahí generamos nuevas teorías y demás. Y sí. No tenemos teorías para siempre, por más abstractas que sean, las teorías son históricas. Y están hechas a la luz de quien los produce desde su contexto. Entonces, esto es estar dentro de los estudios culturales, es reconocer que todo concepto que utilizamos tiene un origen histórico, que el sentido de ese concepto posee per se una historicidad y no podemos aceptarlo porque sí. Es decir, si yo adhiero, lo primero que tengo que tener clarísimo es la marca histórica de ese concepto que estoy utilizando. Y no usamos esa conceptualización al cohete, ¿no? Es decir, hay algo que abrazamos en eso, ¿no? Bueno,
podría seguir dando otros ejemplos, ¿no? Sobre por qué los estudios culturales en relación al cine, ¿no? Los estudios culturales, por ejemplo, de alguna forma debaten con la screen theory, ¿no? Con la teoría de las pantallas, ¿no? ¿Por qué? Y porque el cine no sucede solo en la pantalla. El cine sucede en relación a quien hace cine y quien ve cine. Es decir, tenemos un sujeto en cada punta del proceso. Y esos sujetos también son históricos. Y el dispositivo, de ahí nace el problema del dispositivo con mucha fuerza, el dispositivo también es histórico. Los dispositivos van cambiando. Las formas de ver cine van cambiando. Y en la medida en que esos dispositivos cambian, no podemos quedarnos apenas con una teoría sobre cómo se construye el relato en una pantalla delante nuestro. Es decir, si cambian las condiciones de producción, es decir, otra aclaración que tenemos que hacer. Todos los que estamos acá somos artistas e investigadores. Entonces, también hacemos lenguaje. Entonces, como artistas, ¿usamos el mismo lenguaje en relación a cada dispositivo que manejamos? Por supuesto que no. Si yo sé que mi película va a ser divulgada para la internet, voy a filmar de otra manera, voy a tener otra estilística. Si el dispositivo cambia, cambia el lenguaje, cambia las decisiones de producción y cambian las condiciones de recepción. Entonces, esto es decirle no a la teoría de las pantallas, ¿no? A la Screen Theory, ¿no? Que todo bien con la teoría, y sobre todo con la magnífica revista Screen, que quien no la haya leído alguna vez, es una revista de cine realmente histórica, donde se han hecho grandísimas elaboraciones formales, donde se ha hecho nada más ni nada menos que el pasaje tan intenso y tan profundo de la teoría literaria y la teoría fílmica, ¿no? Es decir, en este periodo de sueño cientificista de la teoría fílmica, se mamó mucho de la teoría literaria, ¿no? Del formalismo de la literatura y de los estudios comparados de la literatura, ¿no? Y bueno, fue la revista Screen que hizo este inmenso esfuerzo de trasladar los estudios literarios a los estudios fílmicos, ¿no? De decir, bueno, todo lo que ha escrito Genet sobre literatura, ¿no? Estoy hablando de Gerard Genet, no del autor teatral, ¿no? Todo lo que ha escrito, bueno, ¿cómo se puede aplicar al estudio del cine? ¿No? Entonces, trabajos importantísimos que podrían mostrarles los libros, ¿no? Du littéraire filmique, ¿no? El sistema de Récit, de Gaudreau y de Jost, ¿no? Que escriben este libro en Canadá en el comienzo de los años 80, están arribando a, en ese periodo de los 60-70 se hacía una narratología del cine. A partir de mediados de los 70 en adelante se hace una neonarratología. ¿Por qué? Porque aparece el problema de la materialidad con fuerza. Es decir, es importante entender que no puedo aplicar los conceptos de la literatura a un objeto como el del cine, simplemente porque uno es de palabras y el otro es de imágenes y sonidos. Es decir, asumamos la materialidad. Entonces, esta cantidad de cuestiones que les digo, este trabajo grande que hacen los estudios de cine a partir de la revista Screen, aparecen los estudios culturales para discutir con la revista Screen, ¿no? Y decir, bueno, no nos podemos quedar solamente en el nivel del lenguaje. Buenísimo que reconozcamos que el cine tiene una materialidad que le es propia, pero al mismo tiempo no es solo la pantalla, no es solo el relato, no es solo el nivel de lo narrativo. Debemos ir hacia el nivel de lo discursivo, hacia el nivel del dispositivo y hacia los problemas que vinculan la producción con la recepción. Y todo eso singularizado. Es decir, de una forma sucede en Argentina, de otra forma sucede en Brasil, de otra forma sucede en Francia. ¿Y por qué? Porque son culturas diferentes. Y cada cultura va a dejar un rasgo específico dentro de estos relatos. Ahora, nuestro laburo como investigadores es justamente producir una percepción clara de esa nuestra singularidad cultural. ¿Sí? Yo se los digo siempre, por eso que nos enmarcamos dentro de los estudios culturales. Tenemos que trabajar desde la producción hasta la recepción in situ.
Y porque a pesar de que el libro es un acto, y lo reconozco y va a quedar grabado abiertamente, es un acto de marketing haberlo llamado Cine Comunitario Argentino, porque es una forma de irrumpir en el campo y decir, ¡pa! Acá estamos nosotros, vamos a ocuparnos de este objeto y el libro es este. Lo podemos decir, porque no habían libros antes. Entonces, somos referencia y lo marcamos de esa forma. Y sin embargo, yo niego las perspectivas nacionales. Porque Argentina son 1000 culturas. Brasil, 5000 culturas. Entonces, ¿por qué nos interesó estudiar Córdoba y Buenos Aires? Bueno, lo digo, fue una estrategia de campo decir cine comunitario argentino. En realidad nuestro trabajo es Córdoba, Buenos Aires, y ni siquiera toda Buenos Aires. Un pedacito del conurbano. Entonces, esta necesidad de responder políticamente al campo que estudiamos nos inscribe completamente dentro del texto. Disculpen, pero yo estoy con un estilo medio así, me doy vueltas y termino en el mismo lugar, ¿no? Y por supuesto que me pueden interrumpir y decir y qué sé yo, pero es para situarnos teóricamente, ¿sí? Entonces, venimos desde ese lugar, estamos trabajando en ese lugar y realmente creo que estamos bien, vamos bien por ahí, ¿no? Por los resultados que estamos teniendo, vamos bastante bien. Bueno, en este otro libro de Stamp, Los nuevos conceptos de la teoría del cine, muy en el final, y ya se darán cuenta porque es en la página 244, siendo que el libro tiene 250 páginas, en la página 244 aparece la semiopragmática, tipo, si este libro es de los años 90 y habla de nuevos conceptos de la teoría del cine, bueno, como que la semiopragmática aún estaba en un proceso de elaboración, ¿sí? Yo tuve la suerte de hacer un seminario con Roger Odan en la Universidad de Campinas en el año 98, cuando él estaba aún en pleno proceso de creación teórica de todo esto, al punto que mis fichas del seminario de él son distintas a lo que dicen sus últimos textos, es decir, porque le agrega una cantidad de modos. Cuando estuvo en Campinas eran 4 modos, en el final son 9, es decir, era una teoría realmente en pleno desarrollo, ¿no? Por eso que en este libro, que también es del año, creo que es 95, este libro, aparece también tan sucintamente, 92, publicado en 92, en Londres, por primera vez. Bueno, por eso que la semiopragmática aparece recién mencionada hacia el final. Pero bueno, como es muy cortita la descripción, y si les parece, me animaría a hacer una lectura. ¿Les cabe? ¿Hace calor? ¿Quieren que abramos ahí? ¿Se corre un poco más de aire? ¿Estamos bien? Ana, ¿tenés calor? Sí. No, tengo una duda. No, el nuevo concepto de la teoría del cine es de Stamp también. Sí. ¿Y Stamp escribe sobre semiopragmática o es Odan que escribe en ese libro? No, es Stamp que describe lo que es la semiopragmática en 2 carillas. Bien. Inclusive en el libro Teorías del Cine, no Nuevos Conceptos de la Teoría del Cine, sino en el libro Teorías del Cine, sí, ni la menciona. Claro. Pero en este otro libro sí aparece, ¿no? Pero muy al final, ¿no? Entonces realmente, en fin, para mí es difícil hablar de esto porque la verdad no entiendo cómo todo el mundo no está haciendo semiopragmática. Para mí todo el mundo tendría que estar haciendo semiopragmática y está muy claro que todos los análisis fílmicos deberían ir por ahí. Entonces cuando vamos al Congreso de Arsaeca me encuentro con trabajos que están de la representación de tal cosa en tal lugar y yo ahí, ¿viste? Digo, wow, de nuevo con el concepto de representación. Que claro. Está todo bien, Pasa podemos que utilizarla, pero es apenas una parte del problema. pienso quizás que, como dijiste vos al principio, la semiopragmática no es una metodología, es una teoría fílmica, entonces por ahí capaz que cuesta un poco más aplicarla, sobre todo porque es una teoría emergente. Pienso en voz alta, no sé. Sí, puede ser por ahí también. Y también la cuestión de que los estudios de cine no están tan propagados en Argentina. Claro.
específicamente. Cuando vos cursás la carrera de artes en filo y cursás artes combinadas, te encontrás con que la cosa más innovadora que se ve es la neonarratología. Claro. Es decir, seguimos dentro de un abordaje prácticamente estructuralista, mejor, postestructuralista, pero no dentro de los estudios culturales. ¿Por qué esa cara así de...? Porque creo que es una carrera muy estructuralista. Es muy estructuralista y como cosa hipermoderna se lee Bakhtin, Kristeva y qué sé yo, y papá, pero siempre es el texto. Siempre es el texto. No se sale del texto. Y la verdad es que está todo bien con el texto, pero es más complejo que el texto. Porque se nos queda afuera toda la parte pragmática. No hay análisis de películas, no sé, una cosa más práctica en la carrera. Pero bueno, desde esa concepción. Sí, desde esa concepción postestructuralista y sobre todo cayendo en la clásica dicotomía texto-contexto. Claro. Que es todo lo que nosotros necesitamos romper en este segundo volumen. Es decir, es notorio que, por lo que les estoy explicando, que el contexto incide en las formas de producción del sentido y notoriamente en las formas de recepción del sentido. Entonces, ¿cómo hago yo para decir que el sentido se lo atribuyo exclusivamente al relato? Esa es la gran crítica de la semiopragmática. Es una crítica al inmanentismo. El sentido no está en la película, ¿sí? O yo les digo, supongamos que esto es un filme. El filme está acá. Estoy con un DVD en la mano. ¿El sentido de la película está acá en mi mano? Si estoy proyectando acá en el living la película, ¿el sentido está en la pantalla? No. Exactamente. Bueno, esta es la base del cuestionamiento de la teoría semiopragmática, ¿sí? Es romper con la concepción inmanentista del sentido. Es decir, el sentido no está en la cosa, sino en quién la hizo, pensando en para quién, y en quién la ve. ¿Y qué pasa con ese? ¿Qué hizo? ¿Qué pasa con ese que ve? ¿Qué pasa con el receptor? ¿Y qué hace el receptor? Porque se entiende que la recepción es un trabajo. ¿Sí? Entonces, la semiopragmática se basa en la teoría de la no comunicación. Van a decir, está loca, ya está diciendo cualquier cosa. Que pretendo también que nos divirtamos un poco porque es muy fácil y muy simple de entender. La teoría de la no comunicación habla, y el autor, bueno, ya fue, esto es tan sintético que no lo voy a comentar, esto no está, voy a comentar mejor directamente a Hollande. La teoría de la no comunicación, esperen que encuentre el nombre del teórico. No es Adorno. No. Un minuto, porque me interesa darles el nombre, ya que estoy hablando de una teoría de una forma tan sintética. Bueno, me enganché hablando. Worth, W-O-R-T-H. Es un etnólogo. Sí, lo conozco. Worth, ¿no? Es un etnólogo. En el año 1969 aparece con la teoría de la no comunicación. Y él dice, en realidad el ser humano no tenemos el viejo esquema de emisor, mensaje, receptor. En realidad, la comunicación humana tenemos dos emisores. El sentido lo construye quien habla y lo vuelve a construir quien escucha. Es decir, en realidad tenemos dos productores de sentidos, que no es lo mismo que decir que son dos emisores, porque emisor hay uno, el otro es receptor. Pero el sentido es producido por los dos, como si fuese un encuentro que se da en un proceso de comunicación, ¿no?
Entonces la semiopragmática se basa en esto fuertemente. Es importante tenerlo claro, porque cuando empecemos a escribir sobre las películas, evidentemente vamos a escuchar solamente la voz de quien dirigió la película. Es decir, tenemos también que investigar la recepción de la película para hablar de la película. Estudiar de alguna forma qué impactos tuvo. Por ejemplo, todo el cine comunitario se divulga ¿a dónde? En YouTube. ¿Sí? El YouTube nos ofrece una plataforma de comentarios. Bueno, va a haber que mirar los comentarios que se han hecho hacia las películas. Va a haber que hacer entrevistas a la salida, pero de tipo cualitativo, a la salida de una proyección. ¿Sí? Tenemos que preguntar qué le pasa a la gente, por ejemplo, excombatientes de Malvinas. ¿Exhiben sus cortometrajes para quién? ¿Para todo el mundo? ¿Qué les pasa a ellos mismos cuando ven esas películas? ¿Y qué les pasa a otros que no son excombatientes cuando ven una película narrada por un excombatiente? Le van a dar otro sentido. Notoriamente, es muy distinto lo que sucede en ese acto de doble comunicación, de doble producción de sentido, es muy distinto que lo que sucede en otros dispositivos, como cuando hablamos del cine mainstream, del cine estrenado en salas comerciales, o del cine distribuido de otra forma, ¿no? O hablamos de televisión, es decir, son procesos realmente muy, muy distintos. Entonces, tenemos que ir a esas condiciones materiales. Claro, bueno. Y en mi caso, que yo trabajo con un festival, sería el revés. Tendría que tomar las obras de esta edición, de este año, e ir a cubrir eso este año. Porque ahí seguramente van a estar los productores también. Exactamente. Está bueno. Igual, Ana, es un problema serio lo que vos estás planteando. ¿Por qué? Y porque, viste, es un festival. Vos me estás diciendo que yo trabajaría sobre películas, no sobre un festival. Claro, pero las películas, no, se trabajaría sobre películas, pero son las películas que van al festival, que es una muestra en realidad. Porque en ese caso, mira, yo te estoy pensando en voz alta también, pensando juntas, yo creo que en tu caso abordaría, porque Ana Karen en el volumen escribe sobre el Festival Invicines, el Festival de Cine de los Invisibles de la ciudad de Córdoba. En tu caso, Ana, yo me animaría a plantearte un problema en relación a la cuestión curatorial, como un eje de lectura. ¿Por qué? No entiendo. Porque los que eligen la programación, de por qué eligen para su público esas películas, ¿entendés? Ah. Primero, si en el Invicines va todo lo que llega, o si ellos hacen realmente una selección. En un momento es que ya lo sé, eso viene todo lo que llega, excepto lo que no cumple con las características técnicas, o sea, básicas para que se pueda proyectar. O sea, se tiene que más o menos ver y más o menos escuchar. El resto se pasa todo. Entonces no hay un criterio curatorial. Y no. En todo caso sería un criterio técnico muy, muy liviano. Bueno, Ana, tenemos que seguir pensándolo, ¿eh? Sí. Porque no... Primero que me encanta lo prolijos que son todos, porque todos quieren continuar con el objeto con el que empezaron en el primer volumen. Me parece genial porque son re fieles. Todo el que escribió sobre esto quieren seguir escribiendo sobre eso, tipo Leandro escribió sobre las cooperativas, ahora quiere trabajar con las películas de las cooperativas, Ale también quiere continuar trabajando sobre las películas del clúster, Ceci dijo que este año no va a escribir, así que bueno, de repente alguien se captura las películas de Malvinas ahí, que están muy buenas también, o de Cine en Movimiento, así que bueno, tenemos muchos objetos para trabajar. Pero ahí en tu caso, si el recorte es un festival, atenti, vamos a tener que pensarlo, Ana. Dale. Bueno, igual la decisión de ese festival, de pasar todo lo que... Ya es una decisión. Ya es una decisión y piensa en la gente que va a ir, en los sectores y en cómo distribuir esa filmografía, ¿no? Bueno, ¿algo más? ¿Algún comentario más? No, le estoy recomendando tu capítulo. Revolución molecular. Yo indirectamente... ¿Lo leíste? Lo había chusmeado cuando vos lo subiste a la página del cine que poder, así. Ahora, bueno,
Esto viene así como una parte. ¿Quién leyó todo el libro? ¿Vale decir el 60%? Está muy bien. Todo el libro. Todo el libro no. Todo el libro no. No, ahora yo No. me lo llevo, lo voy a chupar, pues necesito del papel yo. Yo también necesito el papel, yo me pongo loca de leer de la pantalla, no me gusta. Nadie leyó el libro entero. Y nosotros leí en diagonal, digamos. Y lo que iba Y llegando, después- claro, un poco, pero para saber cómo, en qué sintonía estábamos, pero Y después para lo del foro, digamos, también hubo una lectura más buscando cuestiones conceptuales. Claro, claro. Pero bueno, Pero bueno, 100% tenemos que estar atentos porque si laburamos como equipo, sí, claro. tenemos que tener claro en qué está trabajando el compañero, porque ahí es como, vamos a estar medio como tocándonos los brazos, los codos y tenemos que entender cuál es el contacto que tiene el trabajo de uno con el trabajo del otro, ¿sí? Así que bueno, no es para nada tarea para el hogar ni nada por el estilo, pero sería lo deseable, que todos estemos por dentro. Bueno, vuelvo a... El Diego no apareció, ¿no? El Diego estaba con la idea de que yo estaba conectada yo misma en el Skype. No apareció. Y a mí nadie me mandó, Nadie te solicitó nada. Nadie te llamó. Nadie te llamó ni nada. Bueno, entonces vamos a avanzar sobre la semiopragmática específicamente. Entonces está claro que es una disciplina que rompe con la propuesta inmanentista respecto del sentido, ¿no? Fundamentalmente porque la propuesta inmanentista nos deja la interpretación del espectador afuera del análisis, ¿no? Les hablaba ya del doble proceso de producción y nos dice Roger Odan, ¿no? Dice, no es el filme el que construye el público, sino que es lo contrario. Entonces ahí Odan empieza con el problema del público, ¿no? ¿Por qué la cuestión del público, ¿no? Hay dos posiciones en relación a los problemas del público. Para lo que dice él es que el film no construye el público. O al revés. No, dice que le falta una pata a eso, ¿no? Porque en relación al público tenemos dos posturas. En la primera postura, desde la semiología, ¿no? Hay dos abordajes. En la primera postura, el público es construido por el filme, desde el film, ¿no? Tipo, la película pide y le da cierta instrucción al receptor para que el filme sea leído de determinada forma, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, estaba charlando con Campuzano, que empezó a filmar con las cámaras de 360, entonces, uno de sus grandes problemas es ¿cómo hago para marcar los puntos de atención del espectador cuando en realidad el espectador está inmerso en una pantalla de 360? Si en el guión yo trabajo cortando un plano al otro, mudando los ángulos de cámara y de esa forma conduzco qué es lo que ve el espectador, si yo estoy filmando en 360, tengo que marcar la atención desde otro lugar. Entonces, hay una tarea según la cual la película marca lo que hace el público. Entonces la película produce su público. Guarda, produce su público. Pero al mismo tiempo, la semiopragmática cuestiona que se les queda fuera de este abordaje entender cuál es propiamente el trabajo del espectador. Y que no es apenas un estudio del público de tipo cuantitativo, ¿sí? Que es lo que hacía Pierre Sorlin, ¿no? Con la sociología del cine, ¿no? Hacía estudios estadísticos, ¿no? Sobre las películas, y sobre todo se dedicaba apenas al cine industrial. Sería como dentro de la primera versión, ¿o no? Claro, sí. Pero es que sigue sin estudiarse cuál es el trabajo del receptor, ¿sí? Entonces, Odan nos explica que tenemos que llegar a abrazar cómo trabaja la interpretación, ¿no? Del espectador. Y que el público no es un público del filme. Nos dice Odan, el público no es un público del filme. Dice, ¿por qué es el filme el único que construye el público? Sino al contrario, el público es el que hace la película.
Entonces la intencionalidad del filme la genera el público. Entonces es semiopragmática porque es al mismo tiempo en un sentido inmanentista, es decir, se entiende que el público lo construye el filme, pero por el otro lado, pragmática, al problema de cómo se hace ese sentido, de qué trabajo se hace. ¿Recuerdan, no?, los 3 niveles que siempre trabajamos dentro de la semiótica, ¿no? La primeridad, la segundidad, la terceridad, ¿no? Un problema es el problema de lo icónico, otro problema es el problema de lo semántico y otro problema es el problema en el nivel de lo pragmático, ¿sí? Una cosa es lo que aparece en el nivel del relato, otra cosa es la historia que yo cuento en el nivel de la narración, que es el problema del sentido, y otra cosa es el problema de la interpretación, que está en el campo de lo pragmático, de la terceridad. ¿Por qué? ¿Cuál es esa terceridad? Es la que se construye entre el emisor, el signo, y ese otro emisor, que es el espectador. Por eso estoy en la dimensión de la terceridad, de la pragmática, ¿sí? Entonces nos dice Odan, es semiopragmática por eso, porque el público en realidad se hace desde 2 lugares. Es importante tenerlo claro eso. El sentido se construye desde 2 lugares, ¿no? Entonces, más que una crítica al inmanentismo, es una superación del inmanentismo, es decir, aún es inmanente, pero se lo supera incorporando el análisis del nivel pragmático, ¿no? Y aquí es donde básicamente nos dice Odan que son 4 preguntas que tenemos que hacernos para entender cómo trabaja entonces el espectador. Les contaba que para empezar a caracterizar este modo de ser, los modos como trabaja un público, ya les había dicho que los modos están compuestos por operaciones en procesos, ¿sí? Entonces son operaciones que hace el espectador en relación a la película dentro de un proceso de construcción de sentido, ¿no? Entonces nos dice Odan, para identificar estos modos, es decir, esta cantidad de operaciones y procesos que hace el espectador, tenemos que empezar a hacernos una cantidad de preguntas. Yo acá estoy dando unos saltos olímpicos hacia adelante. Bueno. Y entender que básicamente todo relato tiene 4 trabajos, nos dice. Que serían 4 procesos, 4 grandes procesos. El primero es el de construir un mundo. Esto, disculpame, ¿lo dice Odan? Lo dice Odan. Lo dice Odan caracterizando el modo de la ficción. Claro. El modo de ser público de la ficción. Entonces lo llama el modo ficcionalizante. ¿Sí? ¿Por qué comienza con el modo de la ficción? Porque lo considera el gran modo dominante al decir que inclusive el documental se define como no ficción. Y ahora vamos hacia eso explicando por qué. Porque justamente de los 4 procesos que se hacen en el modo de la ficción, hay uno que está obturado cuando es documental. Los otros 3 siguen funcionando igual que la ficción. Entonces, comienza describiendo el de la ficción porque es el más clásico y el más completo de todos. Los otros modos de ser público, y vean bien que no estoy hablando del espectador, sino de los modos de ser público, es decir, de los modos de ser espectador, es decir, de las diversas formas como pongo a trabajar al espectador, ¿no? El modo dominante es el de la ficción. Entonces dice, hay 4 procesos grandes que hacemos para hablar de una ficción. Construir el mundo, construir una narrativa, que es contar lo que pasa en ese mundo, ¿no? De alguna forma diegetizarlo, ¿sí? El primero que es construir un mundo es figuralizarlo, ¿sí? Estoy hablando del trabajo de la figuralización, ¿no? A no ser que hablemos de un cine no figurativo, ¿no? Que hablemos de McLaren, ¿no?
que hablemos de cine abstracto, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de la ficción figuraliza, así construye el mundo. En segundo lugar, el trabajo de construir la narrativa, de diegetizar, de hacer un mundo en el que sucede algo, en el que sucede una historia, donde yo voy a contar una historia que sucede en un mundo. En tercer lugar, el trabajo de colocar en fase. Se llama la mise en face, ¿no? La puesta en fase, que si quieren lo toman como metáfora de la cuestión de la energía eléctrica. ¿Hace fase o no hace fase, no? Es decir, la mise en face es transformar ese mundo narrado en un mundo habitable para mí como espectador. Es decir, es donde yo entro en contacto con todo esto. Eso es otro trabajo que hacemos como espectadores, ¿no? Que es conectarse con la película, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado de ver una película que es tan mala que decimos, no pude entrar en la película? Es decir, se te corta la fase, ¿no? Se corta la fase. Entonces, el trabajo de colocar en fase tiene que ver con todo lo que Metz, esto también olvidé de decirlo, todo esto se propone también como una gran continuación de la obra El significado en el cine, ¿no? de Christian Metz, ¿no? La significación en el cine, ¿no? Porque Metz sigue siendo inmanentista, ¿no? Entonces, pero bueno, construye encima de la teoría, perfecciona la teoría de Metz, ¿no? Roger Audin. Entonces esto de la mise en face tiene que ver centralmente con los procesos de identificación, ¿sí? ¿Por qué yo lloro con el personaje? ¿Por qué me río con el personaje? Acá está la dimensión de los afectos, ¿sí? Hoy están en boga en los congresos, todo el mundo habla del afecto, ¿no? Está del afecto por todos lados, ¿no? Y por último habla del cuarto proceso, que es el de la construcción del enunciador. Es decir, en una película nosotros sabemos que tenemos muchas veces un narrador explícito, o lo que se ha llamado también dentro de la neonarratología el gran imaginador, ¿sí? Que es aquel desde donde viene la enunciación. No siempre, ¿no? Muchas veces tenemos una película que está contada, donde hay un personaje delegado que asume la narración y te dice, ¿no? En los primeros 5 minutos, eso es otra cosa, ¿no? En general, en los primeros 15 minutos de la película se establecen los pactos, ¿no? Pero es un pacto de lectura, ¿no? Es decir, el enunciador te dice una cosa y te dice, mirá, che, las reglas del juego para ser espectador de esta película son estas, cerremos el pacto, ¿no? Ahí yo voy a entender que quien me cuenta la historia es Alicia, si estamos hablando de Alicia del País de las Maravillas, ¿no? O que quien me cuenta la historia es un narrador omnisciente, que no aparece identificado como personaje. Es decir, siempre hay una actividad enunciativa que puede estar delegada al interior del relato o no. Pero el trabajo que hace el espectador es identificar de dónde viene esa narración. ¿Quién me está contando esto? ¿No? Y aceptar quién es que te lo está contando en esos términos, ¿no? Entonces ese es el cuarto trabajo, ¿no? ¿Qué hace? En relación, y ahora, otra ficha, en relación a estos 4 procesos, Audin identifica una cantidad de modos de ser público, ¿no? Entonces, ¿qué preguntas nos hacemos para hablar de cada uno de estos procesos? Entonces, por ejemplo, en el primer proceso, ¿no? Que yo les decía que era el de la figuralización, ¿no? ¿Qué tipo de espacio el texto me permite construir? ¿Es figurativo? ¿Es un espacio abstracto? ¿Es un espacio gráfico? Porque veamos que en el cine también pueden aparecer letras, ¿no? Es decir, ¿qué clase de espacio me permite construir la película, no? Son procesos de estructuración del espacio, ¿no? La figuralización, ¿no? En el segundo lugar, la pregunta sería, ¿qué formas? Vamos a dar ejemplos, ¿no? En nuestro cine comunitario, ¿no?
¿Qué clases de espacios se construyen? ¿De qué espacios nos habla el cine comunitario? ¿Qué espacio nos permite construir? ¿Qué vemos en las películas? ¿Qué ciudad vemos en las películas? ¿De qué manera la vemos? ¿Vemos la ciudad? Y cuando se hace ficción, ¿se refieren estas ficciones estrictamente al barrio donde fueron filmadas? ¿Pretenden una universalización de su narrativa en el sentido de, inclusive, ¿por qué no decirlo, negar los lugares de origen? Estoy pensando en voz alta, ¿eh? Tipo, si en el medio del conurbano yo decido filmar una película que no parece hecha en el conurbano, ¿qué está haciendo ese productor? ¿Por qué figuraliza de esa forma? ¿Qué cosa está negando? ¿Y por qué la niega? Y quien como Campuzano filma, sí, haciendo hincapié de mostrar cada una de las geografías en las que está y de mostrarlas con detalle y de hacer entender que una cosa es filmar en Florencio Varela, otra cosa es filmar en Bolivia y otra cosa es filmar en Brooklyn. Para él es importantísimo darnos siempre a comunicar un espacio singularmente descrito y nos localiza en ese lugar dentro de su especificidad. Entonces, ¿qué hace en esta construcción? ¿No? Es decir, dentro de lo que es el cine comunitario tenemos muchas formas distintas de construir ese espacio y de mostrarlo. Nosotros, como pensadores, nos toca justificarlo, explicarlo y cuestionarlo, ¿no? Apuntar y entender qué problemas están atravesados en estas operaciones, ¿no? Que Campuzano decida llamar, más allá de que sea verídico el dato, de vikingo a un indio, es decir, figuraliza en una etnia notoria, ¿no? Tenemos un rocker, motoquero, indio. Llama de vikingo. Bueno, evidentemente en su forma de figuralizar y de construir espacio está el problema del indigenismo, ¿sí? A nosotros como pensadores nos toca, y como semiopragmáticos, nos toca describir la parte semion, que es decir, cómo construye ese espacio, qué pone en ese espacio, y desde la pragmática, ¿qué se nos da a ver como problema como receptores? Porque vamos, nosotros de repente podemos decir nada, es anecdótico que se llame vikingo. Ahora, como pensadores no podemos decir que es anecdótico. Tenemos que problematizar esa clase de cosas. ¿Sí? Entonces, hacia allá vamos por estas cosas, ¿no? En el segundo caso, en el segundo proceso, ¿no? Que era el que construía el cuento, ¿no? La narrativa, ¿no? ¿Qué formas de colocación discursiva acepta, ¿no? La película? ¿Es narrativa? ¿Es persuasiva? ¿Es poética? ¿Cómo se estructura el discurso? ¿Cómo se hace la diégesis? ¿Cómo me cuenta lo que me cuenta? Y acá es muy interesante el problema con que nos toca pensar el cine comunitario, porque para mí es una inmensa pregunta, ¿por qué replican los géneros clásicos? ¿No? Es decir, tienen toda la libertad para romper todo, y sin embargo filman melodrama, es decir, replican los géneros narrativos clásicos, ¿no? ¿Por qué adhieren eso? Nosotros tenemos que problematizar eso. ¿Por qué adhieren a esos modelos? ¿Porque consideran que el público lo va a entender mejor? Es muy probable que te digan, filmamos así porque así se entiende, porque así es divertido, porque así se puede prever el chiste. Yo pienso un poco corto del penal, ¿no? Tiene mucho que ver con eso, con que es algo que es legible del otro lado, ¿no? Es decir, vamos en un cine producido en estas circunstancias, con todas las dificultades que tiene para ser producido, vamos aún a meternos con un trabajo de deconstrucción formal, de géneros y de lenguaje y demás, cuando lo que nos preocupa es que llegue al espectador y el espectador se enganche, se divierta y entienda que está bueno ver una película hecha en el mismo barrio. Es decir,
ahí colocamos este problema de la narrativa, ¿no? ¿Por qué adherir a determinados modelos narrativos y por qué no? ¿Y por qué en el cine comunitario están? No sé si se os ocurre decir unas cosas, por favor, interrúmpanme, pero son preguntas que tenemos que empezar a respondernos también, ¿no? De la misma forma, ¿por qué Campuzano tiene esa obsesión por la tragedia griega? Sigue filmando la tragedia griega. Pero la tragedia griega es la madre de toda la narrativa posterior. Y es muy loco, ¿no? Porque en realidad está haciendo unas transposiciones brutales, porque te pone la tragedia del barrio. ¿No? Pero ¿por qué conserva esa estructuración clásica? Ahí ese es el rasgo conservador de Campuzano, desde mi punto de vista. Claro, sí. Y es ultra conservador. Yo creo que, por ejemplo, con los chicos de cine movimiento no se lo plantearon. Me da esa sensación, que directamente lo hacen. Lo hacen así. Me dio esa sensación. Pero bueno. Pero bueno, está para ayudarlos a que lo piensen. Sí, exactamente. Es decir, ¿por qué no cuestionarlos? Y te van a decir, porque como nosotros trabajamos con procesos de transferencia, de saberes técnicos y artísticos, es más fácil que la gente aprenda a contar una historia simple, como se cuenta clásicamente. Eso es lo que yo les decía. Entonces tenemos que hablar de que en el cine comunitario el problema formal es un problema dejado de lado. ¿Por qué? Porque tiene prioridad el proceso de transferencia de saberes, de transferencia de saber artístico, de saber técnico. En el cine se caracteriza por eso. Tenemos que escribir sobre estas cosas. No sé, pasaría algo experimental. Claro, ¿cómo voy a hacer cine experimental con alguien que está empezando a filmar por primera vez? Si primero tengo que hacer el molde para romper el molde. Bueno, esas son las justificativas que tenemos que construir y a esa luz tenemos que explicar por qué se replican, ¿no? Estos modelos. En el tercer proceso, las preguntas, que sería el proceso de la puesta en fase, ¿no? ¿Qué nos preguntamos? ¿Qué relaciones afectivas puedo establecer con el filme? ¿O no? ¿Y si la película no me deja establecer una relación afectiva? Uno realiza operaciones concretas durante estos procesos. Es decir, uno siempre desea engancharse, ¿no? Yo te saludo, María, de Godard. Ensayo de orquesta, ¿no? La pequeña orquesta de cámara ensayando. Y de repente, en el primer plano de la cámara me aparece un codo desde fuera del campo que me hace así, que es una violinista, que cada vez que saca el brazo me tapa el cuadro. Y yo así, la puta que me parió. No me deja tranquila entrar en el ensayo de la orquesta de cámara y emocionarme con la música y qué sé yo, y no. Te pone la cámara en un lugar en donde está la mina y te hace cham, y te sigue la cámara, está la cámara acá atrás de mi codo, y ella ensaya y te hace así, cha, 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 cha. Me dice, no me dejas escuchar. Minga, yo estoy escuchando. Pero me interrumpe la conexión ver-oír. En esa interrupción sensible entre el ver y el oír, sucede algo que es cuestionar el estatuto de la representación, decirme, acordate, acá hay una cámara puesta en un lugar obtuso a propósito, ¿no? Entonces te saca de la película, es brechtiano, es distanciador. Bueno, entonces, ¿qué operaciones de conexión emocional puedo o no puedo hacer en la película, ¿no? Con la película, ¿no? Bueno, acá notoriamente en el cine comunitario se busca la emoción y con mucha fuerza. Se busca conmoverse por reconocerse en pantalla. Se busca reírse de ellos mismos. Se busca hablar de las propias historias que no se escuchan en otras películas y conmoverse por poder escucharlas en esas películas. Se busca compartir historias que no se ven en otros cines, con otros vecinos. Se busca que un vecino identifique que el otro tiene toda esa historia y mira, vivía a 2 cuadras y yo no sabía. ¿No? Es decir, ¿qué clase de puesta afectiva está jugada en este cine?
¿Qué se busca con esa emocionalidad respecto de la construcción de comunidad? ¿Cómo contribuyo a incentivar una construcción comunitaria a partir de esa emoción? A partir de ese, vamos a llamarlo correctamente, a partir de este afecto. Porque es un afectarse, la película me afecta, es un entregarse al afecto. Anticipo cosas de lo que estoy pensando como hipótesis. En el modo comunitario de ver cine, se construye, voy a hacerlo hiper redundante y horrorosamente redundante, pero se busca la construcción de comunidad a partir de esto, de un compartir experiencias, es decir, la mise en face es central, es afectiva esta conexión comunitaria, ¿sí? El sábado me lo voy a pasar todo el día discutiendo un guión con la gente del barrio Buena Esperanza de Lomas de Zamora. Es un barrio empezó siendo una ocupación de 300 familias, todas de inmigrantes. El barrio Buena Esperanza queda en el lugar más aislado de las vías del tren entre una vía del Roca y del otro, es decir, bolsón de pobreza. ¿Sí? Un lugar de desechos industriales, la gente en la víspera del 2001 ocupan esos terrenos y fundan este barrio, como una villa, que a ellos con mucho honor no le dicen villa, le llaman barrio. Barrio Buena Esperanza. Hoy son 8.000 familias viviendo en ese barrio. Consiguieron, articulándose y organizándose, expropiar los terrenos de la industria, que la industria esa usaba para tirar la basura. El proceso fue tan largo que una de las dirigentes se recibió de arquitecta especializada en urbanismo, trazó las calles del barrio y hoy hicieron la piel de gallina, cuando lo cuento, hoy son dueños cada uno de su terreno. Consiguieron hacer la partición, trazar las calles de modo a que a futuro puedan pasar un colectivo y una ambulancia. Son 8.000 familias que fundaron un centro intercultural barrial. ¿Por qué intercultural? Porque son todos inmigrantes, entonces son los brasileros, los colombianos, los peruanos, los bolivianos, casi no hay argentinos, los paraguayos. Es un barrio que funda un centro intercultural para organizarse y mejorar las condiciones de existencia de todos. El centro intercultural crea dos cooperativas de trabajo, una de hombres y una de mujeres. Las cooperativas de mujeres fabrican cosas y generan un dinero extra para cada familia. La cooperativa de hombres se encargan de entrar como contrapartida a todo lo que consiguen a cuentagotas del Estado. Tipo, las calles del barrio, la Municipalidad de Lomas de Zamora, porque están en el borde de Lomas, en realidad pertenecen a Lomas, les dio el cemento, les prestó las máquinas y todo, pero no les puso los operarios. Ellos dijeron, no importa, con eso está bien, nosotros lo hacemos. Que venga alguien a enseñarnos cómo hacerlo, nosotros lo hacemos. Las calles se las hicieron ellos. El tendido eléctrico se lo hicieron ellos. Todo se lo hicieron ellos. Entonces, fundan un centro intercultural como espacio donde organizar la lucha social. Y el cine entra en este lugar, ¿por qué? ¿Y de qué manera? Estos son los chicos del Quilombo Audiovisual Comunitario, ¿no? ¿Entra de qué manera? Los chicos van con el proyecto de voluntariado a ofrecer un taller de cine ahí y las mujeres de la cooperativa que estaban inscritas en el programa Ellas Hacen se enganchan en hacer un documental sobre la historia del barrio. Es decir, allá son muchos años, hay mucha gente muy joven, que bien sigue llegando gente al barrio, se sigue sumando familias, pero la mayoría no conoce la historia de nuestra lucha. Bueno, para nosotros es importante contar la historia de la lucha para aunar gente, para sumarnos a toda esa lucha. Entonces, la puesta en fase no es estratégica para ellos, no es estratégico para ellos conmoverlos respecto de los logros que
que tienen porque se juntaron? Claro que sí. Hacerlos emocionar en relación a eso, es estratégico hacerlos emocionar. Entonces, en el cine comunitario, ¿qué papel tiene esta puesta en fase? ¿No? ¿Qué papel tiene el afecto? ¿Al servicio de qué está ese afecto? Yo voy al cine apenas a emocionarme un rato porque me lo paso toda la semana como una máquina trabajando sin pensar, como uno iría al cine comercial. Pero hay historias cercanas, historias que conmuevan, historias... Bueno, yo, otra parte de la familia. Buenas noches, mi hijo Lorenzo, Lucía. Buenas noches. Ana, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Bueno, comentá, ¿eh? Sí, sí. Bueno, por último habíamos hablado de los procesos de construcción del enunciador, ¿no? ¿Qué estructura enunciativa me autoriza a producir la película? Porque vamos, y lo sabemos muy bien como gente contemporánea, ¿no? Una cosa es un relato asumido por alguien y otra cosa es que no. Venimos de un boom en nuestro contexto de documentales performativos, mal llamados en primera persona, ¿no? Es decir, no existe la primera persona porque la primera persona es algo propio del lenguaje verbal. En el cine hablar de primera persona es algo realmente impreciso. Sin embargo, sabemos que hay sí un performer. Por eso es más adecuadamente, más precisamente denominado de documental performativo. Porque hay un narrador detrás de una cámara conduciendo una historia y haciéndonos entrar en fase directamente desde la enunciación. Es decir, uno acompaña a Albertina Carri investigando la historia de la escena de la desaparición de sus padres, ¿no? Siente todas las frustraciones que ella siente cuando habla con la vecina y le dice cualquiera. Se emociona con ella y se siente puta como ella cuando la vecina va y le dice, y eso que era una vecina que dice haberla tenido a UPA, ¿no? Y que ella la reconoce. Sin embargo, la vecina la desconoce. Y hay un momento de la escena, espero que todos se acuerden de la escena, de repente te estoy dejando afuera, claro, con este comentario, pero ella entrevista a una vecina muy desconfiada, que la atiende abriendo una ventanita así desde atrás de una reja, ni siquiera le abre una puerta, y la cámara se tiene que acomodar así para seguir poniéndola en plano, y la misma mujer está con un ojo en la cámara y con un ojo en la directora, que la está interpelando, y uno en ese movimiento de cámara siente toda la tensión de la enunciación, ¿no? La dificultad que está teniendo para contar, y eso que nosotros no sabemos completamente la historia de Albertina Carri, que es la directora, ¿no? Es decir, uno como espectador tiene una información muy parcialmente dada durante la película. Uno tiene una cantidad de información extradiegética que uno después que sale de ver la película se mete a investigar, porque decir, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a esta chica? ¿No? Porque realmente es una película que trabaja mucho con la ausencia, ¿no? de información, con la sospecha, ¿no? Yo hablo de la enunciación sobre la sospecha, es una película sobre la sospecha, ¿no? Entonces, ¿qué clase de estructura enunciativa nos permite construir la película? ¿Yo veo quien enuncia? ¿No lo veo? ¿Qué hace quien enuncia? ¿Cómo trabaja conmigo? ¿Me la hace fácil o me la hace difícil? Esa identificación de quién está enunciando, ¿no? En el cine comunitario, ¿quién enuncia? Hablemos de algunos de los cortos de cine en movimiento. No sé. ¿Quién cuenta la historia? Tenemos muchos narradores omniscientes. Sí. No hay, es muy raro en el cine comunitario encontrar una enunciación personalizada, completamente explícita dentro del relato. Porque es correlato de esta cuestión de las estructuras clásicas narrativas, ¿o no? Como mucho vamos a encontrar un enunciador delegado. Pero bueno, dentro del cine comunitario encontramos esta forma de
de enunciar, ¿no? Generalmente es la enunciación clásica, es la enunciación omnisciente. Y por último, la pregunta que nos dice Odán que tenemos que hacernos es, ¿de qué forma se articulan, combinan y jerarquizan estos 4 procesos anteriores? ¿Cómo se articulan, combinan y jerarquizan estos procesos entre sí? Entonces estas 4 preguntas, más, y aquí un rasgo aún estructuralista de Odán, ¿no? Nos dice, es muy interesante jugar a construir sistemas de oposiciones, ¿no? Como ejercicio de pensamiento, ¿no? Si para cada una de estas preguntas en las respuestas conseguimos identificar un sistema de oposición, ¿no? Por ejemplo, como les decía, en el caso de la enunciación. Enunciación cero o enunciación plena, explícita. O hablamos de fase, ¿no? Interrupción de lo afectivo o afecto a full. O hablamos del mundo construido. ¿Te muestro el barrio o no te lo muestro? Sistemas de oposiciones para percibir en qué lugar se pone cada película. ¿Entiendes? Entonces, ya un poco para cerrar, porque tampoco los quiero atosigar y porque ya son las 9:10, voy a enumerar entonces 9 modos que nos dice Odán que existen de ser público, o seamos aún más marxistas, de trabajar como público, de operar como público. En primer lugar, el modo espectacular. El modo espectacular es el que caracterizó el inicio del cine. Uno va a ver un circo de imágenes y sonidos. Va a sorprenderse casi físicamente al cine. El cine de atracciones, ¿no? Lo han llamado cine primitivo, ¿no? O inclusive la propia estética de Eisenstein está basada un poco en esto. Cuando habla del choque de imágenes, está hablando también de la dimensión espectacular, que es, ¿qué significa poner el retrato de alguien y en el plano siguiente el retrato de un mono? ¿Qué pasa con eso? ¿No? Si voy a ver imágenes y sonidos que me sorprenden. Entonces, como público, realmente me resulta un espectáculo. Seguimos yendo al cine por el modo espectacular. Cuando salió Matrix por primera vez, la gente iba a ver cómo era el truco, cómo se doblaban en dos, y cómo, ¿no? Cuando vamos a ver 3D, seguimos practicando el modo espectacular de ser público, ¿no? ¿Se entiende, no? Siempre desde lo que hace el público, no estoy diciendo lo que hace la película, ¿no? Entonces, hay un modo espectacular de ser público. En segundo lugar, el modo ficcionalizante, que está clarito, ¿no? Es esto que veníamos describiendo, ¿no? Es el de entrar, ¿no? La inmersión, ¿no? Es el mundo de la inmersión, el mundo de la identificación total. Yo quiero entrar a la película para reír, llorar, ¿no? Y aquí Lars von Trier como el maestro de lo que Deleuze llamaba la máquina de emociones, ¿no? Con Lars von Trier vos entrás en la historia de cabeza, ¿no? Y danzando en lo oscuro, una de las películas que más odio en la vida, porque justamente es perverso la forma como se divierte, angustiándonos, alegrándonos. Es decir, para el chabón nosotros somos como cobayas, como se dice, ratoncitos de laboratorio, y te ponen la ruedita a llorar para un lado, a reírte para el otro, y así estás toda la película diciendo la puta que te parió, no quiero estar que me estás contando, todo lo que a vos te divierte es que yo llore o ría, ¿no? Y en la historia puede pasar cualquier extremo con tal de hacerte llorar, ¿no? La escena de la ¿se acuerdan de la sentencia, no? ¿Cómo? Cuando al final, claro, tremendo. Es decir, para mí, yo después de que vi, dije, loco, la verdad,
no te veo nunca más. Pues si todo lo que tenés para hacer es que yo sea una diversión para vos, porque él sí se divierte, y nosotros no. Nosotros vamos ingenuamente con el modo ficcionalizante a ver la película y la terminamos pasando mal. Y al pedo, porque tampoco hay un gran mensaje. ¿Sí? Vamos por Dios. Perdón, ¿no? Sí, no, bueno, por algo tuvo los problemas que tuvo con Björk durante la filmación. Ah, no sabía. 2 veces se quiso ir de la película. Sí. Es un ejemplo claro, ¿no? El Andrea. tercer modo de ser público es el modo fabulizante. ¿Cómo trabaja la fábula? La fábula trabaja con un binomio, ¿no? Ya no es de inversión. Yo quiero una historia para leer otra. ¿Sí? Asisto una historia pensando en otra, ¿no? Ejemplo. A ver, si es nacional, ¿qué se les ocurre? Por ejemplo, el estreno de Camila de María Luisa Weber en plena dictadura. Ah, ahora ya se plantea. Hablar del periodo dictatorial del siglo XIX para hablar de la dictadura actual. ¿Cómo decías que era eso? Fabulizante. Sí, pero dijiste sustitución. Binomio. Hay un binomio. De alguna forma es un trabajo por sustitución. Pero vos fijate que esa fábula la construye el espectador. ¿De qué manera? Trabajando entre lo que te ofrece el relato y lo que vos vivís. Es decir, la fábula. ¿Ah? Invasión también. Invasión es absolutamente modo fabulizante. Absolutamente. Modo fabulizante. Bueno, hay que decir que estos modos no son excluyentes, ¿sí? Uno pone en práctica diversos modos y operaciones, ¿no? Uno tiene que identificar en torno a la recepción de estas películas es cuáles son los modos predominantes, ¿sí? Bueno. El cuarto modo es el modo documental. En el modo documental pasa algo muy importante en relación al modo ficcionalizante, ¿no? Al segundo, ¿no? Que es que de los 4 trabajos que yo les decía, de los 4 procesos, el último, de la enunciación, es cuestionado. Cuando yo veo un documental, figuralizo, escucho la historia, me emociono, pero al mismo tiempo le hago una demanda de verdad al enunciador. Que es una demanda que evidentemente está obliterada en el modo de ficción. A la ficción no le pido que me diga la verdad. Sin embargo, al documental sí, ¿no? Entonces, en el modo documental, Claro. está el último proceso de la identificación del enunciador tiene que estar. Es decir, uno pregunta, ¿y esto quién me lo dice? ¿Y esta es la verdad de quién? ¿Me estará diciendo la verdad? Es decir, existe una exigencia sobre el modo documentalizante de ser público que es muy fuerte, ¿sí? Y que en estos otros modos anteriores no está. En el quinto modo es el modo argumentativo-persuasivo. Que el ejemplo son los documentales expositivos o la publicidad. Es decir, el filme de propaganda política o la propia publicidad. Yo soy espectador para entender qué me argumentan y a ver si me convencen de algo, ¿no? Que es muy distinto que la demanda documental, ¿sí? Porque ahí es una interpelación, es un trabajo con la convicción, ¿no? Persuasivo, es argumentativo persuasivo. El sexto modo es el modo artístico, que acá ya tenemos que entrar en la esfera de la posmodernidad. ¿Por qué? Porque es cuando una película es un remake de otra película, entonces mi modo de ser espectador es de vincular este objeto artístico que tengo delante mío con una versión anterior, producida en otro momento de la historia del arte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a ver, ¿cuál fue esta que se hizo ahora, versión nueva de Aspectos desconocidos.
No... Sería como un cover. Claro, como un cover, o son las nuevas versiones, ¿no? De una misma historia, ¿no? Entonces, no, ¿qué se La dice? de la Serna. No, estoy hablando de cine mainstream. Bueno, qué sé yo. Como si se filmase Casablanca hoy. Claro. Y uno va a verla y pone en correlato, pero en fin, como lector, como espectador, lo que estoy haciendo es colocando en interrelación dos momentos de la historia del arte. Es decir, ahí como público, por eso es un modo artístico de ser público, ¿sí? Porque mi trabajo de lectura es en relación a la historia del arte, ¿sí? Un musical que se hace de nuevo por segunda vez, bueno, las nuevas versiones, ¿no? Que los musicales se hacen Todas las tan... de Hamlet que se hicieron, las películas de Hamlet. Claro, por ejemplo. El séptimo modo, y ahí ustedes van a confundir un poco, se llama estético. El modo estético de ser público. El modo estético es el modo de lo que yo llamaría el cine abstracto o experimental. Es en donde me entrego a la pura fruición de imágenes y sonidos. ¿Sí? Si hablamos del cine de Stan Brakhage, si hablamos del cine de Caldini, si hablamos de videoarte, vamos a estar hablando de un modo estético de ser espectador. Vamos a estar por la belleza o por la fealdad de las imágenes, ¿no? Digo por la fealdad porque, bueno, dentro del cine experimental hay mucho trabajo con eso también, ¿no? Nunca voy a olvidar la primera vez que vi Un día difícil, un cortometraje de Iván Marino, un artista nuestro rosarino que actualmente vive en Barcelona ya hace muchísimos años, es docente y coordinador de la Pompeu Fabra en Barcelona. Iván Marino, en Un día difícil, filma la historia de dos tíos suyos, siendo que la tía es loca, le extirparon un pecho por un problema de cáncer, alguna cosa, y en un momento del cortometraje simplemente la muestra a la tía desnuda bañándose. Es una tía muy grande, una señora muy mayor. Y ahí el quilombo, ¿no? Quilombo mortal, porque un deficiente que no es consciente de que está siendo filmado, donde se mete en viola la intimidad sin consenso, porque es una persona deficiente, y encima para mostrarme la cicatriz, la desnudez de un cuerpo viejo, ¿no? Eso también es modo estético. Estoy dando ejemplos extremos para que se note, ¿no? En donde uno como espectador decís, ¿qué me importa la historia? Decís, putz. De la misma forma por el lado de la belleza. Un octavo modo de ser público que dice que es el modo energético, que lo pone Odam, que es un viejito súper moderno, lo pone en relación a la cultura del videoclip. El modo energético, el gran ejemplo es el videoclip, porque la imagen no siempre quiere ir literalmente atrás de la historia que te cuenta la música, sino que te pasa una energía, ¿no? Te acelera, te acalma, ¿no? Modos energéticos. Y por último habla del modo privado de ser público, que tiene que ver con la forma como uno es público cuando ve filmes de familia, por ejemplo. Video home. Como público, uno tiene otra clase de trabajos en relación a esa imagen. Uno ve esas imágenes y se conecta con la historia personal, con el pasado de la familia, o con el pasado de la familia de un amigo, porque el filme de familia se ve de amigos, ¿no? El cine comunitario, entonces, yo que digo que hay 10 modos, y le voy a escribir a Odán y le voy a decir, hay uno más, que es el de enunciación del nosotros, no ya del yo, que es el del público que ve como un nosotros, que no es necesariamente familia, sino vecinos, ¿no? Bueno, el noveno es el modo privado, ¿no? De ser público.
Entonces, bueno, no les voy a echar malos quinotos, ya es súper tarde, están todos con caras de cansados. Nos quedamos dormidos. Apenas nos quedamos pijama para. No te explico, acabo de sacar un somira que tenía acá. No, está en la pieza de prensa. Pero bueno, apenas comentarles para cerrar, y ya que les hablaba del noveno modo, el cine de familia, que es uno de los libros más conocidos de Roger Dahl, en donde estudia minuciosamente qué operaciones se hacen, y desde la semiopragmática, qué pasa con el cine familiar, con los usos privados del cine, ¿no?